Este vídeo está dirigido a aquellas personas que desean iniciarse en la fotografía o simplemente perfeccionar sus técnicas. Mi objetivo es que podáis coger una cámara, sea cual sea la marca y el modelo, y podáis hacer una foto en cualquier situación. Pero para ello tenemos que empezar por lo más simple. No podemos hablar de cómo fotografiar un león, o la Vía Láctea, o un retrato muy chulo, si solo sabemos utilizar el modo automático de la cámara, o ni eso. Estamos dentro. Antes de entrar en materia, es necesario que te aclare cómo funciona una cámara a grandes rasgos. Cuando realizamos una foto, lo que ocurre es que dejamos pasar luz con un mecanismo que se llama diafragma y un dispositivo que se llama obturador. La luz llega así al sensor de la cámara formando la imagen. El diafragma consiste en una serie de palas con forma de aletas de tiburón que limitan la cantidad de luz, agrandeciendo o empequeñeciendo el agujero por el que ésta pasa. Por otro lado, el obturador es un dispositivo que permite la entrada de luz durante un tiempo determinado, impidiendo el resto del tiempo que llega al sensor. Un resumen de un resumen muy resumido de cómo funciona una cámara. Como habréis notado, no dejo de hablar de luz. No es que sea nada poético, es que la luz es la piedra angular de la fotografía. Sin luz no tenemos foto. Antes de explicarte cómo hacer una foto, déjame darte un último consejo. Cuando vayas a hacer una foto, comprueba, y es que parece una broma, pero a mucha gente le sigue pasando, profesional, no profesional. Cuando vayas a hacer una foto, comprueba que has quitado la tapa del objetivo. Fuera de coña, porque pasa. Un tip. Si miras por el visor de la cámara y está oscuro, una de dos, o es de noche o te has dejado la tapa puesta. No te vuelvas loco mirando los parámetros de la cámara. Que no. Ahora sí, entramos de lleno en cómo hacer una fotografía. Para ello vamos a viajar por tres conceptos básicos que toda persona que quiera hacer una foto debería manejar. La velocidad de obturación, la sensibilidad ISO y la apertura del diafragma. No son conceptos aislados, se relacionan entre sí, pero tranquilos, es fácil cogerles el tranquillo. Por supuesto, hay muchísimos más, pero esto es introducción a la fotografía. Son los tres principales. Una vez sepamos manejar estos conceptos, podremos configurar los parámetros de la cámara para sacar la mejor fotografía posible. La velocidad de obturación es básicamente cuánto tiempo dejamos abierto el obturador. Es decir, cuánto tiempo dejamos que la luz impacte en el sensor de la cámara. Se representa en segundos y fracciones de segundos, porque puede ser una velocidad muy alta o muy baja. O intermedia, o sea, que decir, depende, ¿no? Seguro que recordáis haber visto la típica fotografía de un pájaro volando con las alas congeladas, o las típicas gotas de agua, o la típica foto del pelo en la playa congelado, o la foto de personas saltando en el aire y cómo se quedan suspendidas. Esto ocurre porque la gente es muy posturitas, y porque el tiempo de obturación es muy alto. Para conseguir el efecto de congelación hay que disparar la foto a una velocidad igual o superior de 1 partido de 1000 segundos. Sabemos, por tanto, cómo congelar una imagen, pero ¿qué es lo que sucede si por el contrario disparamos la velocidad baja? Es decir, 1 segundo, 2, 3, 15 o todo el tiempo que queramos. Entonces el movimiento, en vez de congelarse, fluye, es decir, el movimiento se queda grabado en la fotografía. Esto ocurre porque hemos dado un tiempo tan largo, es decir, tan bajo, que la escena ha cambiado mientras que la fotografía seguía realizándose. No ha dejado de entrar luz y esa luz ha cambiado. Pero esto seguramente ya lo habréis visto, porque es un recurso muy habitual del postureo, dibujar nombres con luz. Atentos. Lo que acabo de hacer es dar un tiempo de obturación muy bajo, es decir, de varios segundos, y he aprovechado ese tiempo para yo moverme y cambiar, mientras que la foto sigue realizándose. Seguía. Pero esto no es tan maravilloso, tiene algunos inconvenientes. Si vas a congelar una foto y para ello vas a disparar a una velocidad extra alta, lógicamente hay mucho menos tiempo para que entre luz, es decir, va a entrar mucha menos luz. Vas a necesitar mucha más luz para congelar esa foto, porque tienes que compensar ese poco tiempo que tiene el sensor de captarla
Y si no lo haces, pues se va a quedar oscura y no va a valer para nada. Me imagino que ya estáis pensando qué es lo que pasa cuando dejamos, por el contrario, el obturador demasiado tiempo abierto. Exacto, entra demasiada luz y la foto se quema. A ver, no digo que la cámara vaya a arder. En fotografía decimos que una foto se ha quemado cuando se ha sobreexpuesto. Es fácil entenderlo, es como cuando os deslumbráis. Como el propio nombre indica, ha estado expuesto a la luz muchísimo más tiempo del que debería. Y si ha entrado poca luz, decimos que se ha subexpuesto. Es todo lo contrario, y veréis la foto oscura. ¿Cómo sacar una foto entonces sin que ocurra sobreexposición o subexposición? Hay que valorar in situ las condiciones lumínicas y probar. Además disponemos de un ajuste en la cámara especialmente útil para estos casos, la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es, pues por decirlo de alguna manera, lo sensible que es el sensor de la cámara a la luz. ¿Has observado que cuando sales del cine y de repente te da la luz del día, te quedas cegado como un vampiro? O cuando entras en una habitación en la que no hay luz y no ves nada hasta que tus ojos se acostumbran y, bueno, empiezas a ver cosas. Lo bueno de una cámara es que podemos reducir ese periodo de adaptación a cero, simplemente cambiando la sensibilidad de la cámara. Pero no solo eso, podemos ir mucho más allá y hacer que la cámara sea tan sensible que vea donde nuestros ojos no pueden ver. Y lo más importante es que podemos hacer que la cámara sea rápida. Cuando no tenemos luz suficiente no podemos congelar la imagen, y al programar una velocidad muy alta no hay tiempo de que entre la luz. Pero ¿y si pudiéramos hacer que la cámara fuera mucho más sensible a la poca luz que ha entrado? Se puede hacer, pero como todo, no es magia. Si le decimos a la cámara que sea extremadamente sensible, aparte de tener una cámara hipocondríaca, tendremos ruido, que es básicamente el archienemigo de la fotografía. El ruido es un granulado de que sale en las fotos cuando nos pasamos de sensibilidad. La cámara es tan sensible que se inventa cosas. Y es muy difícil de salvar. El eje del mal, la semilla de la desgracia. Es decir, si sale ruido... Os dejo una foto por aquí para que lo veáis. Hay que evitarlo a toda costa. A toda costa. La sensibilidad ISO viene representada en las cámaras con valores que suelen ir de los 100 a los 6400. Naturalmente hay cámaras muy caras que superan estos valores, pero esto es introducción a la fotografía. Es toda una ventaja si tu cámara lleva la opción de reducción de ruido incorporada. Y entonces, ¿cómo podemos conseguir más luz? Sin sacrificar la velocidad de obturación y sin abusar del ISO. Como hemos visto, el diafragma es un mecanismo graduable que limita la cantidad de luz, empequeñeciendo o agrandeciendo el agujero por el que esta pasa hasta cierto límite. ¿Os recuerda algo? A un iris. El iris es la parte de fuera de la pupila, rodeada por lo blanco, que es la esclerótica. Cuanto más se reduce, más se abre la pupila y más podemos ver. Más luz entra. Digamos que el canal es más grande. Se representa de un valor numérico acompañado de F. Cuanto más cercano al 1 es, más abierto está. Por tanto, una lente, una óptica que sea más luminosa, es decir, que se abra mucho, nos va a facilitar que tiremos menos de ISO y evitemos llevarnos un disgusto con el ruido. Además de permitir que en mucho menos tiempo entre más luz, lo que nos va a dar libertad en todos los aspectos. Pero hay más, porque cuanto menor sea el número y más cerrado esté el diafragma, mayor será la profundidad de campo. Vale, esto que acabo de decir es lioso, muy lioso, pero lo voy a explicar. Cuando hablamos de profundidad de campo, lo que queremos decir es el área determinada de la fotografía que va a aparecer enfocada. Lo he liado más, soy consciente. Voy a explicarlo. Cuando sacamos una foto a un paisaje, por ejemplo los árboles, es posible que no estén a la misma distancia, y entre el primero y el segundo hay a lo mejor 50 metros y nos obliga a tener que elegir cuál de los dos enfocamos. A ver, prueba práctica, pon tu dedo delante de tu nariz y intenta enfocarlo. ¿Verdad que no puedes? O sí que puedes, pero no enfocas el fondo. ¿Bien? Bueno, pues manipulando la profundidad de campo, podemos reducir este problema y hacer que todas las distancias sean una única distancia, es decir, que toda la imagen quede enfocada. Puede ser que queramos todo enfocado, pero también puede ser que queramos reducir toda la zona de enfoque a un único primer plano y que todo el fondo quede borroso. Es decir, la típica técnica de un retrato. Para ello tendremos que abrir lo máximo posible el diafragma, es decir, que el valor F se acerque lo máximo posible a 1, a la unidad. Evidentemente las lentes, normalmente cuanto más se abren, son exponencialmente más caras. Es una putada.
De esa manera conseguiremos focalizar toda la atención de quien vea nuestra foto en el motivo que escojamos. Jugar con estos 3 parámetros para conseguir la mejor toma posible es la realidad de la fotografía. Por supuesto, faltan muchos conceptos de los que hablar y todo eso, pero esto es introducción a la fotografía. La base de las bases, y en mi opinión suficiente para que cojáis una cámara, salgáis a hacer fotos y empecéis a experimentar este mundo. ¡Hasta otra!